Hay personas que toman vacaciones, que deciden en ese tiempo dormir más de lo que duermen normalmente. Algunos inclusive dejan por el fin de semana el celular a un lado. Sin embargo, al terminar ese tiempo siguen cansados, porque en realidad su cansancio no es un cansancio físico. Hay un cansancio que es más profundo, que no se quita con dormir muchas horas, no se quita con entretenerte, divertirte, despejar la mente. Y ese cansancio, hermanos, es el cansancio del alma. Y cuando hablo del cansancio del alma, estoy hablando de el peso de la culpa, estoy hablando de las expectativas no satisfechas, de la necesidad de probar el valor de nuestra propia vida. Es el cansancio de intentar controlar todo. Es el cansancio de vivir con miedo al futuro. Es el cansancio de no sentirse suficiente. Aquel cuyo cuerpo perezca en reposo es aquel que ha encontrado al único que puede hacernos descansar. Y este tipo de descanso al que Jesús se refiere y que vamos a meditar hoy a través de este llamado que Jesús nos hará hoy: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, y yo os haré descansar. No se trata, hermanos, de un descanso físico, sino un descanso para nuestra alma. Un descanso que no se encuentra alejándote del mundo, sino solamente acercándote a Cristo Jesús. Yo espero que en esta mañana, hermanos, todos nosotros seamos animados a una sola cosa. ¿Y cuál cosa es esa? A encontrar descanso en Cristo Jesús. El título del sermón en esta mañana es: El discípulo en Cristo encuentra su descanso. Y vamos a estar meditando en Mateo. Pero antes de ir a ese texto y decirle cuál es, esta mañana, hermanos, vamos a encontrar una respuesta a una pregunta. O más bien, pueden considerarse dos preguntas, aunque una depende de la otra. ¿Cómo conocer a Dios y encontrar descanso para el alma? Porque mi introducción tenía como propósito hacerte pensar que el cansancio del alma no es algo que podamos resolver por nosotros mismos. Y obviamente esa es la pregunta que queremos contestar. ¿Cómo un ser humano puede encontrar descanso en su alma? Y sé que es muy fácil decir: ok, soy cristiano en Dios. Sí, pero ¿cómo conocer a Dios y encontrar descanso en Él? Y este texto en esta mañana nos responde esa pregunta. Y vamos a ver un antagonismo, un contraste de lo que implica el yugo humano y lo que produce en la vida de los hombres versus el yugo de Cristo y lo que produce en la vida de los hombres. Y voy a dividir el sermón en esos dos puntos principales. El primero de ellos es: el yugo humano solo cansa y carga porque no conduce a Dios. Y el segundo punto, vamos a ver cómo el yugo de Cristo es el único que puede traer descanso. Y vamos a meditar entonces en la primera parte del texto en el cual vamos a estar hoy, que es Mateo capítulo 11. Abra su Biblia, busque en su Biblia Mateo 11. Y vamos a leer la parte final del capítulo 11. Específicamente, hoy vamos a meditar del versículo 25 al versículo 30 de Mateo 11. Y quiero que nos enfoquemos inicialmente en esta verdad: el yugo humano solo cansa y carga porque no conduce a Dios. Jesús va a comenzar esta porción que vamos a leer con una alabanza al Padre. Y vamos a ver cómo Jesús va a adorar al Padre por esa obra soberana. ¿Cuál obra soberana, hermanos? El de conocer el reino, dar a conocer el reino.
dar a conocer las verdades del reino, pero Dios lo hace soberanamente a un grupo en particular. Acompáñenme, vamos a leer el versículo 25 al versículo 27 de Mateo 11. En aquel tiempo, hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Quiero que note que hay una adoración de Jesús hacia el Padre. Y obviamente esa adoración comienza reconociendo quién es Dios. ¿Quién es Dios? El Señor del cielo y de la tierra. Y ese Señor ejerce su señorío ocultando cosas a sabios e inteligentes y revelándosela a los niños. Ahora, quiero especificar a qué se refiere Jesús con ocultando cosas, todas las cosas, o estas cosas. ¿Lo notó? Porque ocultaste estas cosas. ¿Cuáles cosas? Le voy a ayudar porque el contexto nos ayuda. Sé que no lo hemos leído, pero está hablando de la revelación de Dios, del conocimiento de Dios. Está hablando del camino a la salvación. Está hablando del reino mismo. Entonces Jesús alaba al Padre porque Él ha ocultado la revelación, el camino a la salvación y el reino mismo y las verdades del reino a un grupo, pero se las ha mostrado a otro. Ahora podríamos preguntarnos, ¿por qué Jesús hace esto? Y es que ese es el mensaje. Jesús quiere resaltar algo muy interesante en este tema. Y es que si usted lee, y le animo a que en la casa lea el contexto, Jesús emite un juicio contra ciertas ciudades porque Él estuvo en esas ciudades, vieron grandes milagros hechos por Jesús, pero aún así no creyeron y no se arrepintieron. Y en ese contexto Jesús le está llamando a ese grupo de personas sabios e inteligentes. ¿Por qué? Porque efectivamente en ese grupo habían sabios e inteligentes representados en el liderazgo religioso de la época. Y por el otro lado, el otro grupo de aquellos que son como niños. Pero ¿por qué Dios hace eso? Jesús lo contesta. ¿Lo notó? ¿Por qué? Jesús respondió, ¿por qué? Claro que lo hizo. Y le dice al Padre, porque así fue, el versículo 26, así fue de tu agrado. ¿Ven por qué comienza Jesús hablando del señorío de Dios? Porque está hablando precisamente de la soberanía de Dios, de la soberana voluntad de Dios. Ahora, sabios e inteligentes son aquellos que, bajo este contexto, en sus propios ojos se creen autosuficientes, que confían en su razonamiento, cuestionan todo. Las verdades de la palabra de Dios las cuestionan. Y confían en ellos mismos como autosuficientes. Confían en su razonamiento, confían en su religión, confían en sus prácticas religiosas, confían en su propia justicia. Y creen que eso los va a conducir a Dios. En el contexto inmediato de lo que está antes, que no lo hemos leído, pero le animo a que lo lea, Jesús acaba de reprender a las ciudades porque viendo milagros no creyeron y no se arrepintieron. Eran sabios en sus propios términos, pero en realidad espiritualmente eran ciegos.
Y por el otro lado vemos el contraste con aquellos que Jesús llama niños. Hermanos, el texto no está hablando literalmente de los niños, sino más bien está adjudicando una categoría para que pensemos en una característica. No se está refiriendo a la edad física, sino más bien a la disposición espiritual. ¿Quién sería un niño? De hecho, el término que ocupa ahí es infante, pequeño. Y en el contexto del lenguaje de Jesús y del pensamiento bíblico, ¿quién es un niño? Aquel que es humilde, que es dependiente, que es sencillo. Hermanos, está hablando de esa cualidad que los niños tienen. ¿Usted se ha dado cuenta cómo cuando un niño conoce a otro, de repente empiezan a ser amigos? A eso se refiere, esa característica de humildad. ¿Los niños son dependientes o no? Aunque ellos no lo quieran, son dependientes, dependen de sus papás. Son sencillos, reconocen sus necesidades y no confían en su propio entendimiento. Ser niño implica reconocer la incapacidad espiritual humana. Eso es ser como un niño en este contexto. La incapacidad que tenemos para conocer a Dios por medios naturales o propios. Depender completamente de Dios para conocerle a Él. Ser humilde, dócil, receptivos al mensaje de Dios, al Evangelio mismo. Hermanos, venir a Cristo como un niño no es una invitación a la ignorancia, no es lo que Jesús está promoviendo, sino más bien una invitación a la humildad, a ser humildes, a reconocer que la sabiduría humana no es suficiente, que mi capacidad no es suficiente, que mi orgullo no me va a acercar a Dios, me va a alejar de Dios. Es reconocer que la autosuficiencia y el orgullo espiritual no me acercan a Dios, sino me alejan y se vuelve para nosotros una carga pesada. La carga del legalismo, la carga del orgullo espiritual, la carga de trabajar con esfuerzo para merecer el favor de Dios, el sentir el peso que debes cumplir en tus propias fuerzas, el estándar de Dios, el cual no podemos cumplir. La carga que puede ser el pensar que tú y yo sostenemos nuestra relación con Dios. Y saben que precisamente eso es lo que hacía la religión en ese tiempo. Eso es lo que hacían los líderes religiosos en ese tiempo. Si no, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 23, versículo 2 al 4. Quiero que note a quién le está hablando Jesús o de quién está hablando. Los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. Fíjense las palabras que está usando Jesús. Son unos catedráticos. Los escribas y los fariseos. Versículo 3, de modo que haced y observar todo lo que os digan, pero ¿qué les dice Jesús? Pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan. ¿Qué hacen ellos a los que les enseñan? Atan pesadas cargas y difíciles de llevar, y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Hermanos, en contraste, cuando Jesús dice estas cosas, no han sido recibidos por los orgullosos, sino tú has querido revelárselas a los humildes, a los que son como niños, a los humildes de corazón que dependen de Dios. Jesús está alabando al Padre por la sabiduría soberana de Dios, la cual oculta estas verdades a los autosuficientes, sabios, inteligentes en su propia opinión y las revela a los humildes, aquellos que dependen como que fueran niños. ¿Estamos tratando de ganar la aceptación de Dios por nuestra obediencia? Es que, hermanos, como discípulos de Jesús, este tema es importante. Porque la semana pasada aprendimos que debemos rendir nuestra vida a Cristo.
Dios nos ha estado exhortando por su palabra que debemos obedecer. Pero no debemos de buscar y pensar que vamos a ganar la aceptación de Dios por nuestra obediencia. Y esa es la pregunta que debemos hacernos en esta mañana, en este momento. ¿Estamos tratando de ganar la aceptación de Dios por nuestra obediencia? ¿Estás viviendo constantemente con culpa? ¿Sientes la vida cristiana como esa carga pesada que cada vez es más difícil de llevar? Hoy debemos de examinar si estamos viviendo bajo la presión de hacer más para sentirnos aceptados por Dios. Piensa en tus disciplinas espirituales. ¿Has convertido tus disciplinas espirituales como orar, como leer la Escritura, como congregarte, en un deber pesado en lugar que un deleite? Es que, hermanos, debemos olvidar cualquier idea de cristianismo basado en rendimiento. Porque Jesús te llamó por el rendimiento que tú puedas dar. Estábamos muertos. Él nos aviva, nos da vida. Y somos llamados a dar fruto. Pero ese fruto no es una consecuencia de nuestro esfuerzo. Es un resultado de permanecer en Jesús. Debemos recordar que nuestra relación con Dios no depende de lo que hacemos para Dios. Recuerda que Dios te ama en Cristo, no por tu desempeño, no por lo que tú puedas darle. Él ya te amó desde antes que tú pudieras dar algo. Cuando se trata de conocer a Dios, hermanos, no depende de nosotros. Y ese es el punto que Jesús está enseñando. Depende de Dios y depende a quien Él se quiera revelar. Pero lo hace de una manera específica. Aquí Jesús está contestando la pregunta de ¿quién puede conocer a Dios? Pero ahora va a contestar la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo eso es posible? Y lo vemos en el versículo 27. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. El conocimiento de Dios, el plan de salvación, el gobierno del reino, el derecho de revelar al Padre, todo eso ha sido entregado a Cristo por el Padre. Y por eso dice, nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. ¿Y quién más? ¿Solo el Hijo puede conocer al Padre? ¿Quién más? Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Hermanos, eso nos está haciendo pensar Jesús en la plena autoridad que Jesús tiene como Hijo de Dios. Y esa plena autoridad implica que Cristo es el mediador de la revelación de Dios. Nadie puede conocer a Dios fuera de Cristo Jesús. No podemos conocer a Dios a través de intermediarios que no sean Cristo. No podemos conocer a Dios a través de prácticas religiosas. Porque esas prácticas religiosas, cuando tú quieres conocer a Dios, se vuelven piedras pesadas en tu espalda. Y en lugar de acercarte a Dios, te alejan. Nadie conoce al Hijo sino al Padre. Es que, hermanos, hay un conocimiento entre el Hijo y el Padre. Y cuando vemos en este texto la palabra conocimiento, no está hablando de intelecto, está hablando de relación. Hay una unidad especial entre ambos. ¿Acaso alguien puede conocer al Padre? ¿Alguien puede conocer al Padre mejor de lo que el Hijo le conoce? Y nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Hermanos, el conocimiento de Dios se transmite. Sí, es posible, sí, pero únicamente por medio de Cristo Jesús. Él es la llave del conocimiento de Dios.
La revelación es personal porque Dios quiere que le conozcamos personalmente. Aquí no se trata de saber acerca de Dios. Aquí se trata de conocer a Dios. La revelación es personal, es relacional, pero únicamente a través del Hijo. Porque el Padre le ha dado esa potestad al Hijo. Hermanos, esto debe de hacernos pensar entonces en nuestra relación con Dios. Si el conocimiento de Dios es relacional, implica que hay una relación con Él. Implica que hay una continuidad en ese conocimiento de Dios. Pero ese conocimiento no es posible fuera de Cristo Jesús. Hermanos, esto debe de llevarnos a humildad y a gratitud, que es la intención de Jesús. Jesús está denunciando a los grandes sabios de este planeta, pero también está hablándole a los que son como niños. Hermanos, ¿cómo cambian nuestras oraciones? ¿Cómo cambia nuestra actitud en la adoración? ¿Cómo cambia nuestra forma de vivir? Si realmente creemos que en Cristo Jesús podemos conocer a Dios. Y si tú piensas y has venido en esta mañana pensando que tú puedes y tienes la potestad y la capacidad de conocer a Dios fuera de Cristo Jesús, no permitas que ese pensamiento mentiroso te engañe. No confíes en experiencias espirituales, emocionales. No confíes en la sabiduría humana. No confíes en la religiosidad. No confíes en la tradición como medios para conocer a Dios, porque eso solo te va a llevar a estar más cargado en tu vida, a estar más fatigado y cansado, a que tu vida ya no tenga sentido y propósito. Porque, hermanos, todo acceso a Dios que no sea a través de Cristo será una puerta cerrada para llegar a Dios. Todo acceso a Dios que no sea por medio de Cristo se convierte en una puerta cerrada para llegar a Dios. La religión aleja a las personas de Dios y les impone una carga y un cansancio. Hermanos, Dios quiere dar a conocer su reino. Dios quiere revelar su reino a los que son como niños y lo hace a través de su Hijo, y entonces eso nos hace reconocer una verdad, que necesitamos ir a Jesús para encontrar verdadero descanso para nuestra alma. No hay otra forma. Es como alguien que quiere conocer al rey sabio que vive en un castillo en una montaña, en lo alto de una montaña, e intenta escalar por su propia cuenta, y en ese proceso se pierde, se mete en problemas, se cae, se hiere, fracasa una y otra vez porque encuentra grandes muros y no logra llegar al rey. Hasta que alguien le dice: ¿tú quieres conocer al rey? Entrar al castillo no se hace escalando. La forma de entrar al castillo y conocer al rey es a través del Hijo. Él tiene la llave para llegar al rey. Y esa persona busca al Hijo y éste le dice: yo soy el camino, ven conmigo. Yo te llevo a mi Padre, al rey. Hermanos, muchas veces se quiere vivir la vida cristiana o espiritual, o como le puedan llamar las personas de este mundo, buscando a Dios. Pero no se dan cuenta que entre más se esfuerzan, más cansados y cargados terminan. Y eso me lleva al segundo punto entonces en esta mañana. El yugo de Cristo da verdadero descanso. ¿Por qué? Porque nos conduce a Dios. Jesús misericordiosamente se está dirigiendo a los que están cansados y cargados. Jesús sabe que hay cansados y cargados. Y no solamente porque quizás ellos han sido orgullosos, sino porque han caído en el engaño de la religión. Y Jesús se dirige a ellos, aquellos que han estado bajo el yugo de la ley, aquellos que han estado bajo las cargas opresivas de la religión, de las falsas enseñanzas.
Y mire cómo Jesús se dirige a ellos en el versículo 28. ¿Qué les dice? ¿Cuál es la invitación? Venid a mí, todos los que están cargados, cansados y cargados, y yo os haré descansar. Pero quiero que note que Jesús está diciendo qué implica venir a Él para encontrar descanso. Versículo 29 dice dos cosas. Tomad mi yugo sobre vosotros, y la segunda, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. La única solución, hermanos, para el cansancio, para la fatiga del alma, es venir a Cristo. A los que están cargados y cansados de buscar a Dios en la religión, en su moralidad, en las buenas obras, en la aparente bondad, en la penitencia, en la falsa imagen de piedad que tienen que hacer porque ya no saben cómo hacerlo. Jesús les dice, venid a mí. Y la invitación para nosotros es esta: tomar su yugo en primer lugar. Jesús está invitando a los cansados y cargados a tomar su yugo, una imagen de su enseñanza y liderazgo como maestro. Aquí es importante, hermanos, entender el concepto de yugo. ¿Por qué ocupa ese concepto? Bueno, porque en la cultura judía se le llamaba yugo, era una imagen utilizada para hablar de la obediencia a la ley. ¿Usted sabe qué es el yugo en manera natural? ¿Sabe qué es el yugo? Esa pieza de madera que le ponen en el cuello, ¿a quiénes? A los bueyes. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que caminen, para que no se descarríen, ¿sí? Entonces esa figura se utilizaba con la ley. La ley era como ese yugo que te permitía caminar recto, sin desviarte. Pero los religiosos de la época, los rabinos, ocupaban el término yugo de la Torá de una manera trastornada. Así como leímos lo que dijo Jesús. Ponen cargas que ellos mismos no pueden llevar, pero igual la ponen. Y ese yugo entonces terminaba transformándose en una carga opresiva. Jesús se apropia de esta imagen y la reinterpreta. Su yugo no es el legalismo ni la autojustificación. ¿Saben cuál es el yugo de Él? La relación con Él. Lo que Jesús está diciendo es, relaciónate conmigo. Una enseñanza basada en la gracia, una enseñanza basada en la dependencia hacia Él. Los discípulos de Jesús comprendemos esta verdad. Cristo no vino a imponer cargas religiosas. Él quiere darte descanso. Descanso para nuestras almas a través de una relación viva con Él. Si tú sientes pesada tu vida espiritual, lo que tienes que preguntarte no es qué has dejado de hacer o qué estás haciendo. Lo que tienes que cuestionarte es, ¿estás tomando el yugo de Cristo? ¿Estás teniendo una relación con Jesús? ¿Estás viviendo como discípulo de reglas o como un discípulo de Cristo? El Evangelio en este texto, hermanos, nos presenta no un sistema moral, sino un descanso dado por Cristo al tener una relación con Él. Una relación que sí requiere mansedumbre, una relación que quiere humildad de nuestra parte, pero una relación dependiente. ¿Saben por qué? Porque Dios sí exige el cumplimiento perfecto, pero Él ya lo hizo por nosotros. Él cumplió toda la ley. Él vivió justamente y perfectamente. Él cargó ese yugo de la ley por nosotros y ahora nos da un yugo que es fácil de llevar. Ese yugo no es un yugo opresor, es un yugo de una relación con Él.
Y eso me lleva a al segundo punto de lo que Jesús dice. Les dice a los que están cansados y cargados, y yo os haré descansar. Versículo 29, tomad mi yugo sobre vosotros. Está hablando de la relación con Él. Pero también dice, aprended de mí. Ahora, ¿qué debemos de aprender de Jesús? El significado de seguirle como discípulo. Lo que Él espera de nosotros, como nuestro maestro. Él quiere que recibamos su enseñanza. Sí. Él quiere que obedezcamos sus enseñanzas. Sí. Pero sobre eso, ¿saben qué es lo que Él anhela? Que caminemos con Él. Que estemos constantemente con Él, aprendiendo de Él, compartiendo con Él, disfrutando de Él. Y cuando nosotros hacemos eso, nuestra vida es transformada. Su carácter en nosotros. Aprender de Jesús es entregarse a sus instrucciones, a sus enseñanzas, pero de una manera relacional con Jesús. Reconociendo que solo Él nos lleva al Padre. Reconociendo que solo Él ofrece verdadero descanso. Hermanos, no sé si hemos considerado esta faceta de Jesús como maestro. No sé cuál es la idea que podamos tener de Jesús como maestro. ¿Qué tipo de maestro es para ti Jesús? Ese maestro que tenía la regla de acero, que golpeaba en las manos cuando hay un error, que te sacaba al patio, al sol, a cargar la de baldor, o la más pesada que hubiera. ¿Saben que hay una faceta hermosa de Jesús como maestro? Y es que Cristo se alegra, así como se alegra de escuchar o ver que obedecemos, Él también se alegra cuando tú te relacionas con Él, reconociendo tus debilidades y tus fracasos. Jesús no es un maestro que se va a empezar a burlar de ti. Jesús no es ese maestro. Jesús es un maestro amoroso que se compadece de nosotros. Que cuando nos tropezamos, Él nos levanta. Que cuando caemos, Él nos anima. Que cuando le fallamos, Él nos perdona. Un teólogo y pastor, Thomas Goodwin, hablando de este tema, dice, el gozo, el consuelo, la fidelidad y la gloria de Cristo aumentan y se intensifican cuando muestra gracia, misericordia, perdona, alivia y consuela a sus seguidores aquí en la tierra. Porque ese es el corazón de Jesús. Él es manso y humilde de corazón. Y esa palabra manso describe una actitud en el corazón de Jesús. Describe paciencia, describe gentileza, describe autocontrol. ¿Cuántos de nosotros no podemos ser maestros porque no tenemos la paciencia? Nos falta control. Y esta no es una debilidad del carácter de Jesús. Todo lo contrario. Los mansos son aquellos que tienen paciencia, gentileza, autocontrol. Y Jesús es un maestro así. No es como los maestros de la ley. Él es compasivo, Él es misericordioso, Él es paciente. Jesús es nuestro maestro y no solamente es manso, sino es humilde de corazón. ¿Y saben qué significa para nosotros esta verdad del carácter de Jesús? Es que Él es accesible. Él no es altivo y orgulloso. Hermanos, Jesús no es así. Jesús no tiene que demostrar quién es Él. Él lo sabe. Y porque Él lo sabe, actúa en congruencia a quién es Él. Significa ser accesible, no altivo, no orgulloso. Una disposición. Él no desprecia al débil, hermanos. Es por eso que, por el contrario, la religión sí desprecia. La religión sí menosprecia. La religión sí te aplasta y te hunde. Pero el yugo de Jesús es ligero.
Porque Él es amoroso. Porque Él no menosprecia al débil ni al pecador arrepentido. Esto refleja la voluntad de Jesús como el Hijo de Dios de rescatarnos, de salvarnos, pero no solamente de eso, de sostenernos en nuestro caminar. Jesús se presenta como ese maestro ideal. No es un maestro duro, opresor, sino amable y humilde. Su yugo, hermanos, su enseñanza, su liderazgo no esclaviza ni destruye, sino todo lo contrario, da descanso al alma. Hermanos, cuando Él nos invita a venir, se describe no con una majestad que aplasta, sino con una ternura que atrae. Cristo exige obediencia, sí, pero su yugo es fácil, porque Él mismo cumplió por nosotros. Porque esa era la parte difícil para nosotros. Y no solo difícil, imposible. La carga de querer cumplir el estándar de Dios es demasiado grande para nosotros y Él la tomó en nuestro lugar. Y al contrario nos dio de su yugo que para nosotros es ligero. Hermanos, ¿cuánta diferencia puede hacer un maestro con su actitud? Ayer nos reunimos con unos hermanos y hablando en la mesa, hablaban de que a algunos quizás no les gustaba la matemática por el tipo de maestro que han tenido. Y es que no podemos negar un maestro que grita, que coacciona, que es duro, sin paciencia, exigente, versus un maestro paciente, compasivo, que busca el bien para aquellos que están aprendiendo y quiere que aprendan. ¿Cuánto más Cristo Jesús, hermanos, es un maestro de ese tipo? Por eso su yugo es ligero para nosotros, porque Él es manso y humilde. Y ¿saben qué? Su yugo no destruye, sino transforma. Puedes acercarte sin temor. Él no aplasta al quebrantado. Él no humilla. Él quiere transformar tu vida. Él quiere que disfrutes de su amor. Él quiere que en Él encuentres el descanso a tu alma. Jesús vino a liberarnos para que en libertad tú y yo podamos disfrutar de la presencia de Dios. Y el disfrutar de la presencia de Dios, claro que va a producir frutos en nuestra vida. Pero hermanos, es en ese orden. Si no, tú mismo te estás poniendo un yugo que no vas a poder soportar. Si tú estás poniendo la ecuación, voy a obedecer primero y después voy a Cristo, estás perdido. La ecuación no es así. La ecuación es, como estoy, voy a Cristo. Y cuando esté con Él, disfrutando de Él, entonces el fruto de eso será mi obediencia gozosa. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben que Jesús está citando aquí Jeremías 6? Esa parte final, y hallaréis descanso para vuestras almas, Jesús está citando Jeremías 6. Y cuando vemos Jeremías 6, Dios está haciendo un llamado al pueblo a volver a las sendas antiguas, a volver al camino de la obediencia y la fe que lleva al descanso. Pero el pueblo rechazó esta invitación, así como las ciudades que Jesús acaba de denunciar en Mateo 11. Jesús cita Jeremías 6, específicamente el versículo 16, porque Él quiere que piensen que si ellos quieren volver a las sendas antiguas, es decir, a la obediencia y a la fe para hallar descanso en Dios, el camino único para eso es Jesús mismo. Las ciudades de Galilea, Corazín, Betsaida, Capernaum rechazaron el llamado de Jesús. Jesús está mostrando que el rechazo sigue. Pero a pesar de eso, Dios sigue mostrando gracia y invitando a aquellos que están cansados y cargados. Y su gracia sigue hasta este día, hermanos.
Jesús hoy nos sigue invitando a aquellos que estemos cansados y cargados, porque queremos tener una relación con Dios, porque queremos obedecer, porque queremos seguir sus caminos, porque queremos hacer su voluntad, pero nos sentimos cansados y cargados y ya no podemos más. El llamado es: ven a Cristo. Tanto Jeremías como Jesús apuntan a un descanso más profundo que el físico, y es el descanso del alma. Jeremías era un llamado a la obediencia, pero Jesús está diciendo: ven a mí primero. Si tú quieres vivir la vida cristiana sin tener una relación con Jesús, vas a terminar cansado y cargado. Ven a Cristo. El cumplimiento del buen camino es personificado en Jesús. El único lugar donde hallar el verdadero descanso del alma. La pregunta es: ¿por qué solo en Cristo podemos encontrar descanso? Jesús mismo lo dijo, versículo 30. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Hermanos, el llamado para nosotros hoy es: descansemos en Cristo Jesús. Vamos a orar.